Bienvenidos a un nuevo video de Crónicas del siglo pasado. En esta oportunidad daremos un análisis y veremos en el video la revista Favoritos de la Historia número 2 del 3 de julio de 1969, sobre Eva Perón. Ahora, hoy nos metemos con un material de archivo muy particular. Sí. Y el tema central, Eva Perón. El subtítulo ya promete, ¿eh? La más completa historia de su vida, sus intimidades en un reportaje insólito. Una promesa fuerte. Vamos a ver qué nos contaba esta publicación de fines de los 60 ya, sobre una figura tan central, tan polémica de nuestra historia. Sí, y es clave ubicarnos en ese momento, ¿no? Julio del 69, plena dictadura de Onganía, la que se llamó Revolución Argentina. Uf, sí. Veníamos de hacía muy poco de Mayo, del Cordobazo, esa revuelta obrero-estudiantil que sacudió fuerte al régimen. Claro. Había un clima de mucha tensión social, los salarios congelados, la política proscripta y represión fuerte, ¿no? En las universidades, en los sindicatos. Sí, un contexto muy cargado. Y en medio de todo eso, aparece esta revista sobre Evita. ¿Qué enfoque trae? Mira, de entrada nomás. A ver. Se propone algo interesante. Dice que busca ofrecer un relato apasionante, pero desapasionado. Upa, una declaración de intenciones fuerte para la época, ¿no? Intenta como marcar una distancia. Totalmente. De hecho, critica explícitamente lo que llama los extremos. Por un lado, a los detractores, furibundos. Cita a Martínez Estrada, una frase terrible sobre Evita. Torpe, ruin, abyecto. Durísimo. Tremendo. Y por otro lado, también critica a los que llama apologistas exagerados. Menciona a Nicolás Olivari, esa visión casi de santa, ¿no? Claro. Y la revista dice que busca un punto medio, que se va a enfocar en la mujer y no la militante. Ahí está el punto. Dice querer separar a la mujer de la figura política. Ahora yo me pregunto, ¿se puede hacer eso con Eva Perón? Es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que es casi una misión imposible. Pero veamos cómo intenta la revista construir esa imagen más íntima, más humana. A ver, nos lleva a Los Toldos, 1928. La describe a María Eva Duarte con 10 años. Pelo castaño, ojos claros que se le oscurecerán con el tiempo, dice. Algo gordita, que tenía una mirada fija, como desafiante pero también tímida. Ajá. Y arma una cosa muy curiosa, como una entrevista simulada. Aclara la revista, que no es una entrevista real, sino que juntaron dichos de Evita de distintas fuentes. Claro, una reconstrucción. Exacto. Y ahí esta supuesta niña Eva cuenta que tiene 4 hermanos, Elisa, Blanca, Arminda y el Juan, que juega a la pelota, a las estatuas, al milico y ladrón con el hermano, y que de grande le gustaría ser maestra. ¡Qué detalle! Hay una foto muy linda de ella, linda, impactante, de adolescente, recién llegada a Buenos Aires, con esa mirada, como de expectativa, ¿no? Está en la página 6. Sí, la vi, y la revista ahí subraya mucho, pero mucho lo que llama la dualidad de su origen. Esto de ser hija natural de un estanciero, Juan Duarte, y de Juana Ibarguren, en lo que llamaban un hogar paralelo. Claro. Que, era algo relativamente común en la campaña, pero que socialmente te marcaba, te dejaba en un lugar marginal. La definen así, con opuestos, cabecita y porteña, rica y pobre, niña bien y bastarda. Sí. Y se detienen bastante en un episodio que la revista marca como fundacional, casi. El velatorio del padre en Chivilcoy en 1926. Ah, sí. El momento en que la familia oficial intenta impedirles la entrada a ella y a sus hermanos. Exacto. La revista lo presenta como el primer gran dolor, su primer choque fuerte con la humillación, con la desigualdad social. Un episodio que la publicación usa mucho para explicar, su carácter posterior. Y acá ya nos podemos preguntar, ¿no? Mirando desde hoy, Sí. ¿cuánto pesa todavía el origen social, el origen familiar, en las trayectorias de vida en Argentina? ¿Siguen existiendo esas formas de marginación que la revista describe de los años 20? Es para pensarlo. Es una buena pregunta. Después la revista sigue con la mudanza a Junín, la casa de la calle Roca, que se convierte en pensión, y también en comité irigoyenista. Mirá vos. Ahí se fortalece mucho el vínculo con su hermano Juan
Juancito, que va a ser una figura clave en su vida. Hay una foto muy conocida que la revista trae más adelante, ya en el poder ella, con Perón y unos chicos, y abajo la frase «Los únicos privilegiados son los niños». Página 2. Sí, esa foto es icónica. Y ese hermano, Juancito, según la revista, es el que la llevaba al teatro en Junín y el que apoyó la idea de ella de pedirle a Agustín Magaldi, el cantor, que la llevara a Buenos Aires. El famoso episodio con Magaldi, que hay distintas versiones, ¿no? Pero la revista lo presenta así, como el momento del salto a la capital. El inicio del sueño. Y así llega a Buenos Aires, en 1935, dice la revista, que con 15 años. Aunque después, ojo, van a aclarar el tema de la edad real. Ah, bien. Llega con ese sueño de ser actriz. Fanática de las revistas del espectáculo, Sintonía, Radiolandia. Y los comienzos, bueno, durísimos. Me imagino. Pensiones baratas, recorrer agencias de teatro, comer con 30 centavos, dice la revista. Debutó con un papel muy chiquito, un papelito, en la compañía de Eva Franco. Y la revista muestra fotos de esa época, ¿no? Una con Narciso Ibáñez Menta, otros actores en Radio Belgrano, otra posando con José Castro Volpe, e incluso un recorte de un aviso donde la presentan como cantante. Como cantante. Sí. Algo que parece que no prosperó mucho. Parece que no. También rescata otro de estos reportajes armados. Este es de 1937. Y ahí aparece como Eva Durante. Durante. Sí, Durante. Y ahí habla de sus ganas de triunfar, de la importancia de estudiar, y niega un supuesto romance con Emilio Kartulovich, que era el director de Sintonía. Dice que era solo un buen amigo. La muestran como muy enfocada en su carrera. Claro, construyendo esa imagen. Y es acá, en esta parte, donde la revista tira un dato que considera fundamental para entender al personaje. El tema de la edad. Ajá, ¿qué dice? Revela que el acta de nacimiento de los Toldos, la de 1922, es falsa, apócrifa, y que la fecha real de nacimiento sería el 7 de mayo de 1919 en Junín. O sea, tenía 3 años más de los que decía. Exactamente. 3 años más, un dato que la revista presenta casi como una primicia en ese momento, en el 69. No es menor. Y la revista lo remarca, ¿no? Que eso significaba que murió a los 33 años, la edad de Cristo, sumando un elemento más al mito. Tal cual. Le agrega una capa simbólica y sigue construyendo el carácter de ella con anécdotas. Una donde desafía las órdenes de la compañía de teatro para ir a visitar a un compañero enfermo, como mostrando rebeldía, solidaridad. Sí. O el famoso incidente con Eva Franco por un ramo de flores, que se quedó con las flores, pero parece que perdió el laburo. La pintan como impulsiva, vehemente, para defender lo que creía justo. Bipasional. La carrera de actriz siguió, con idas y vueltas. Papeles chicos en cine, como Segundos afuera, La carga de los valientes. De esta hay foto en la página 7. Hizo trabajos como modelo publicitaria también. Y el radioteatro, ¿no? Que le dio como más estabilidad económica y también más popularidad. Ahí menciona la amistad con Pierina de Alessi, otra actriz importante que parece que la ayudó bastante. Sí, Pierina. Y entonces llegamos al momento. Bueno, al momento bisagra. El festival en el Luna Park por el terremoto de San Juan, 22 de enero de 1944. El día clave. Ahí conoce el coronel Juan Domingo Perón, que en ese momento era secretario de Trabajo y Previsión. Ujú. La revista menciona, sí, las distintas versiones sobre quién los presentó. Si fue el actor Pascual Carcavalo, si fue el coronel Imbert, si fue Homero Mansi. Sí, hay varias teorías. Lo concreto es que ese encuentro fue decisivo. El romance con Perón fue muy rápido y muy público, a diferencia de relaciones anteriores de Perón. Es verdad. Y eso, señala la revista, generó resistencias en los sectores militares más conservadores. Menciona la oposición de los generales Giovannoni y Ábalos. Hay fotos de esos primeros tiempos juntos. Ella con un perfil muy decidido ya, ¿eh? Página 10. Sí, se la ve. Se mudaron al mismo edificio, en la calle Posadas. Algo bastante escandaloso para la época. Totalmente. Y la revista cuenta una anécdota que, quizás es un poco exagerada, pero que muestra cómo se percibía ya su influencia creciente. Supuestamente ella le manda a decir al general Ábalos, a través de Francisco Lomuto, el músico, Mira vos. que deje de molestar a Perón porque si no, ella se casaba con él para defenderlo. ¡Qué carácter!
El año 45 lo presentan como muy convulso. Ahí es donde ubican el famoso altercado con Libertad Lamarque durante la filmación de la cabalgata del circo. El famoso episodio. La revista igual le baja un poco el tono, ¿eh? Dice que quizás empezó por una pavada, una silla, pero que fue más bien como una válvula de escape para tensiones, envidias que ya había hacia ella. Claro, un emergente. También menciona ahí su última película, La Pródiga, que ella misma, ya con poder, impidió que se estrenara. ¿Y por qué? El motivo que da la revista es curioso. Dice que ella consideraba que en la película había salido demasiado gorda. Hay un fotograma en la página 8 de esa película que casi nadie vio en su momento. Increíble. Y bueno, y llega el clímax de ese año, octubre del 45. Perón es obligado a renunciar a todos sus cargos. Lo detienen. Sí, y la revista describe a una Evita que pasa de la angustia, del miedo, a la acción total. Lo anima a Perón, intenta ocultarlo, y cuando finalmente lo detienen y lo llevan a Martín García, ella se mueve, pero frenéticamente. La retratan así, ¿no? Recorriendo fábricas, locales sindicales, buscando apoyo con dirigentes como Cipriano Reyes. Dice que superó el miedo, que incluso le dieron una paliza en un taxi unos antiperonistas. Es el nacimiento, según la publicación, de la Evita luchadora, la que conecta directo con las bases obreras. Y después, bueno, la descripción del 17 de octubre. Los miles y miles de trabajadores marchando desde el conurbano, desde provincia, hacia la Plaza de Mayo, pidiendo por Perón. Los descamisados, como los llama la revista, metiendo las patas en la fuente para refrescarse. Un símbolo. Está la foto icónica de la multitud en la plaza ese día, en la página 10. Sí, infaltable. La revista le da un rol clave a ella en la gestación de esa movilización popular, aunque aclara que durante el acto mismo, en la plaza, ella estuvo como entre bambalinas, en la casa. Claro, cita una frase que le atribuyen. Fue la emoción más grande de mi vida, ver cómo el pueblo rescataba a Perón. Ese día, dice la revista, no solo se consolida la figura de ella, sino que también reventaba el odio hacia ellos. La famosa grieta que empezaba a marcarse a fuego. Poco después de la liberación, el 22 de octubre, se casan por civil en Junín. Ahí ella declara tener 23 años, falseando la edad de nuevo. Ojo con ese dato. Y el 10 de diciembre, la boda por iglesia, en secreto, en La Plata. Ahí nace oficialmente la señora María Eva Duarte de Perón. La revista comenta ese agregado del María. ¿Qué dice? Sugiere que buscaba darle un aire más formal, quizás más casto, virginal, una transformación. Claro, una construcción de imagen muy consciente. Y la publicación reflexiona sobre eso, sobre ese cambio de nombre, de imagen. Critica a los que quieren borrarle el pasado de actriz, el pasado humilde, pero también a los que solo se quedan con eso para atacarla. Intentó un equilibrio. Pide verla como una individualidad singular, dice, más allá del peronismo, aunque bueno, volvemos a lo mismo. ¿Se puede? Es difícil. Hay fotos que muestran ese cambio. Una ya como abanderada, en viajes al interior. Y otra con joyas, marcando esos inicios quizás más ostentosos en el poder. Ambas en la página 10. Ya como primera dama, al principio la describen como protocolar, cautelosa. Pero dicen que enseguida recupera su estilo, más directo, más espontáneo. Ajá. Cuentan una anécdota, quizás es inventada, ¿no?, donde le sugiere al canciller Veramuglia que los bomberos tenían que sindicalizarse y hacer huelga, sin darse cuenta de que eran policías. ¡Ja! Una anécdota que usan para mostrar que quizás al principio no entendía todo, pero que aprendió rápido. Lo que sí remarca mucho la revista es su dedicación al trabajo. Jornadas eternas en la Secretaría de Trabajo. Sí, eso lo enfatiza. Atendiendo gente, recibiendo dirigentes obreros hasta la madrugada. Hay una foto que la muestra en plena acción en su despacho, en la página 14. Y hay un episodio que la revista marca como un punto de quiebre total. El famoso rechazo de la Sociedad de Beneficencia. Ah, sí, la entidad de las damas de la alta sociedad, que se negaron a nombrarla presidenta honoraria, un cargo que tradicionalmente ocupaban las primeras damas. Exacto. Y la reacción de Evita, según cuenta la revista, fue drástica. Impulsa la intervención, la disolución de la sociedad y crea su propia entidad, la Fundación de Ayuda Social, que después fue la Fundación Eva Perón.
Y la revista cita frases muy duras atribuidas a ella contra esas damas de beneficencia. Las habría llamado viejas y feas, y contrastaba la limosna de ellas con su idea de justicia social. Decía que quería reemplazar la caridad por derechos y que, por eso, las obras de la fundación tenían que ser lujosas, para dignificar. Citaba algo como que un siglo de asilos miserables solo se borraba con hogares excesivamente lujosos. Una visión muy particular, y que marcó toda la obra de la fundación. Y acá, surge una pregunta interesante para pensar hoy, ¿no? A ver. ¿Cómo se compara esa forma de acción social tan directa, tan personalizada? Era casi un estado paralelo manejado por ella. ¿Cómo se compara con las políticas sociales actuales, que son más estructuradas, más tercerizadas quizás? Es una excelente pregunta. La centralidad que ella le dio a esa herramienta, en 1947 viene la famosa gira europea. España primero, recibida con todos los honores por Franco, pero tuvo un desplante con la nobleza. Rechazó una invitación del duque de Alba. Italia después, donde la recibió el Papa Pío XII. Hay una foto de ese momento en el Vaticano, en la página 14. Luego Francia, recepciones oficiales, pero también hostilidad. Le tiraron tomates en un acto. Y rechazó ir a Inglaterra. Tal cual. Y a la vuelta, dice la revista, declaró algo así como que en Europa había aprendido todo lo que no debemos hacer aquí en lo social, criticando la frialdad, la burocracia de las instituciones de allá. Y ese mismo año, 47, impulsa con todo y se sanciona la ley del voto femenino, un hito. Fundamental. Y la Fundación Eva Perón se convierte en su gran herramienta. Despliega una actividad impresionante. Sí, la lista es larga. La ciudad infantil, hospitales modelo como el de Seiza, hogares escuela, policlínicos por todo el país, el hogar de la empleada. Una obra enorme, hecha en muy pocos años. Monumental. Y es inevitable pensar en la tensión que eso generaba, ¿no? Una figura femenina, sin un cargo electivo formal, manejando recursos gigantescos, construyendo un poder político propio inmenso. Sí, totalmente. Y uno se pregunta, ¿cómo saben hoy esas tensiones? Cuando aparecen figuras políticas fuertes, sobre todo mujeres, que quizás desafían estructuras más tradicionales de poder. ¿Sigue pasando algo parecido? Es interesante pensarlo. En 1949 da otro paso político clave. Crea el Partido Peronista Femenino. La rama femenina. Exacto. La revista incluyó otro de estos reportajes armados, donde ella explica que busca organizar políticamente a las mujeres, pero sin masculinizarlas, dice, creando un movimiento con identidad propia. Para ese momento ya era Evita a secas, ¿no? Sí, ya era Evita, una figura de poder absoluto, amada por unos, temida por otros. Hay una foto que la muestra rodeada de mujeres en pleno trabajo político, en la página 15. Pero justo ahí, en ese apogeo, a principios de 1950, empiezan los problemas de salud. Sí, la revista lo detalla. Un desmayo en un acto público el 9 de enero. Pocos días después, una operación de apendicitis que revela el diagnóstico terrible. Cáncer de cuello de útero. Una neoplasia posiblemente cancerosa, dice la revista. ¡Qué momento! Y la revista cuenta el choque que tuvo con el doctor Óscar Ivanišević, que era ministro de Educación y uno de los médicos que la atendió. ¿Qué pasó? Ella lo acusó de querer alejarla de la política, de exagerar la gravedad de su estado. Y eso terminó forzando la renuncia del ministro. A pesar del diagnóstico o del dolor, ella sigue trabajando a full. Impresionante. Hay un episodio en 1951 que la revista destaca para mostrar esa voluntad de hierro, su intervención personal en una huelga ferroviaria. Sí, dicen que recorrió estaciones de madrugada, enfrentándose a los huelguistas para que levantaran la medida. Hay fotos de esa época, página 15 también, donde ya se nota mucho el deterioro físico. Está muy delgada. Sí, se ve. Y llegamos al famoso Cabildo Abierto del Justicialismo, el 22 de agosto de 1951, en la 9 de julio. Una multitud enorme convocada por la CGT le pide que acepte ser candidata a vicepresidenta, la fórmula Perón-Perón.
el famoso renunciamiento. Exacto. La revista describe ese diálogo tenso con la gente desde el balcón. Denme 4 días, denme hasta mañana, denme 2 horas, pidiendo tiempo para decidir. Y finalmente, el 31 de agosto, por cadena nacional, anuncia el renunciamiento histórico. Dice que lo hace por humildad, que su deseo es seguir siendo solo Evita, la colaboradora de Perón. La revista transcribe partes del discurso, pero también como que desliza, ¿no?, que la fuerte oposición de sectores militares a su candidatura fue un factor clave en esa decisión. No fue solo humildad. Claro, la presión militar era muy fuerte. La imagen del 17 de octubre de ese año 1951 es muy fuerte. La revista la trae. Es cuando recibe la medalla peronista de la CGT. Sí, se la ve extremadamente frágil, delgadísima, sostenida por Perón. Esa foto está en la página 16 y se repite en la 19. Marca mucho ese momento. La enfermedad avanza, no da tregua. En noviembre del 51 la operan, traen especialmente a un cancerólogo norteamericano, George Pack, aunque parece que a ella le ocultaron la verdadera naturaleza de la operación. Y vota desde su cama, en el Hospital Policlínico de Avellaneda en las elecciones de ese mes. En esa época también aparece La razón de mi vida, el libro autobiográfico que se convirtió en lectura obligatoria en las escuelas. Sí, la revista menciona la controversia sobre quién lo escribió realmente. Se lo atribuyen a veces a un periodista español, Manuel Penela de Silva. Muestra la tapa del libro en la página 12. Sus últimas apariciones públicas son conmovedoras, y la revista las narra con bastante detalle. El discurso del 1 de mayo de 1952, desde el balcón de la Rosada. Terrible. Apenas se sostenía en pie. Perón la abrazaba para que no se cayera. Habló con un hilo de voz, pero con una fuerza, una vehemencia tremenda. Casi un testamento político, ¿no? Yo saldré con el pueblo trabajador, muerta o viva, para no dejar en pie un solo ladrillo que no sea peronista. Uf, y la última vez que se la vio en público, 4 de junio de 1952, para la asunción del segundo mandato de Perón. Desmayo al llegar a la Casa Rosada. Estaba visiblemente consumida. El final ya estaba ahí. La revista incluso menciona un detalle bastante macabro, que el médico español Pedro Ara, el que contrataron para embalsamar el cuerpo, Sí. ya había instalado semanas antes las 2 tinajas que necesitaba para el proceso, en un baño de la residencia presidencial, preparando todo. ¡Qué impresión! Describe los últimos días. Momentos de lucidez donde ella parecía sospechar la verdad sobre su estado. Cuenta la anécdota de que le pidió a Polt, el secretario de prensa, ¿Qué le pidió? que no se olvidara de llamar a Julio Alcaraz, su peluquero, porque quería estar linda al morir. Increíble. Y bueno, falleció el sábado 26 de julio de 1952. A las 20:23, dice la revista, aunque el comunicado oficial dijo 20:25. Esas últimas fotos que trae la revista son impactantes. El féretro, durante el velatorio que duró 2 semanas, multitudes despidiéndola, y una imagen posterior del cuerpo ya embalsamado siendo trasladado. Página 19 y 20. Un cuerpo que después quedó en la CGT hasta el golpe del 55, cuando lo secuestraron y empezó esa otra historia increíble de ocultamiento, de peregrinaje, que la revista apenas menciona al final. Otra historia en sí misma. Sin duda. Este recorrido por la revista Favoritos de la historia del 69 nos deja una imagen compleja. Ese intento de relato desapasionado, hecho en un momento político tan denso en Argentina, 17 años después de la muerte de ella. Sí, retrata luces, sombras, contradicciones. Una vida de una intensidad meteórica, ¿no? Totalmente. Y al mirar este material de época, bueno, surgen preguntas que quizás siguen vigentes hoy. A ver, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, ¿sería posible hoy que una figura sin un cargo formal, electivo, en el Estado, acumule tanto poder, tanta influencia política como lo hizo Evita? Es una buena pregunta. ¿Y cómo cambió la construcción de la imagen pública? Pensá en la inmediatez, la fragmentación de las redes sociales hoy, comparado con el poder que tenían revistas como esta en los 60, 70. Tal cual. ¿Y qué queda hoy del mito de Evita? De esa mezcla tan particular de fragilidad y fortaleza,
de cercanía con los humildes y de confrontación con los poderosos. Eso que la revista, a su modo, intenta mostrar. ¿Se reinterpretan esos elementos en la política actual? Vemos todavía ese estilo de liderazgo tan personalista, casi maternal o paternalista por momentos. ¿Hay ecos de eso en figuras públicas de hoy? Y finalmente, volviendo a la intención que declaraba la revista al principio. Lo de ser desapasionado. Claro. ¿Es realmente posible construir un relato desapasionado sobre figuras que generan amores y odios tan profundos? O la polarización que vivimos hoy, con sus propias formas de comunicar y debatir, quizás lo hace todavía más difícil que en 1969. Son preguntas que quedan ahí, ¿no? Para seguir pensando. Exactamente. Preguntas que quedan flotando. Esto es todo por ahora. Nos encontraremos analizando, en otro video, con crónicas del siglo pasado, siempre presentados por el sitio web Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, sitio evocativo dedicado a dar a conocer estos archivos desde el año 2003.